un buen momento para hablar ahora sí de los medios comunitarios, los medios alternativos y toda esta polémica que se ha generado alrededor del programa que el gobierno nacional está lanzando para fortalecer a este tipo de medios de comunicación. ¿Por qué decimos polémica? Porque pues muchos consideran que sí es importante darles un impulso, una fuerza seguramente financiera, económica a quienes están en las regiones, que trabajan prácticamente con las uñas para poder hacer hacer contenidos, emitir información, pero hay otros que dicen que ese pago, ese apoyo no se puede convertir en un financiamiento a cambio de propaganda, porque es que usted nos mencionó ayer y nos mostró una foto en donde quienes estuvieron en este evento, pues la mayoría son activistas, influencers, youtubers y personas que pues han hecho bastante eco a toda la política del gobierno nacional. Sí, Paola, pues es que este programa, por ejemplo, del Gobierno Nacional, en donde está participando la Vicepresidencia y también el Ministerio de Cultura, busca impulsar esos programas y también las plataformas digitales, los medios comunitarios, los medios alternativos. Ya se ha dispuesto un presupuesto para este año, pero entonces lo que están diciendo desde varios sectores, por ejemplo, de la oposición o sectores críticos, es que se están impulsando a varios influenciadores que han hecho campaña a favor del pacto histórico, a activistas de izquierda. Entonces lo que se está preguntando es si hay diversidad en estas personas que pues van a ser favorecidas con el presupuesto nacional. Entonces, si les parece, vamos a empezar de una vez con este debate a ver si realmente se está garantizando una diversidad o si es excluyente este programa del gobierno nacional. Saludamos a esta hora a Rodrigo Acosta, él es presidente de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa. Rodrigo, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Hola, un saludo muy especial aquí ya abordando un vuelo desde el aeropuerto José María Córdoba. Tenemos disponibilidad de una horita para servirles. En efecto, soy el presidente de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa. Igualmente soy el director ejecutivo de Una Colombia, uno de los gremios más importantes que agrupa a los pequeños prestadores de Internet y SP en los municipios. Nosotros somos medios comunitarios alternativos e independientes. No se puede hablar que tengamos afinidad por el gobierno, pero sí tenemos una gran diferencia frente a los medios tradicionales, es que no tenemos esa dependencia ni del financiamiento, hemos subsistido durante décadas y lo que le hemos pedido al gobierno actual es que ya es la hora de democratizar varios factores necesarios para garantizar la democracia y el derecho a la comunicación. Uno de ellos es la democratización de los gastos de divulgación de la gestión pública. Estamos hablando que los gobiernos pueden gastarse 1.000.000 de pesos en pautaje precisamente a los medios tradicionales comerciales. No obstante, los medios comunitarios alternativos tenemos licencias, por ejemplo, de radio comunitaria, de televisión comunitaria, y eso es una forma de censura que se venía practicando y nos parece que esos diálogos que se han venido sosteniendo con el gobierno en el sentido de que ese llamado de atención que ha hecho la comunidad internacional, por ejemplo, la misma OEA, tiene que llevar a que no exista censura a la hora de adjudicar los recursos de la hacienda pública. Esa es la introducción que inicialmente quiero hacerles a ustedes allí en la mesa de trabajo y agradecer pues la invitación para poder dialogar el día de hoy con ustedes. Digo, mientras tanto, no se nos vaya, por favor, vamos a saludar a otro invitado, él es Jacobo Quintero, director de La Gaitana Periodismo Independiente. Jacobo, muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos aquí en el programa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Precisamente soy el director de La Gaitana Periodismo Independiente, un medio de comunicación que nació en el 2007 en el departamento del Huila. Bueno, pues hay muchas cosas que decir a partir de este programa que se pretende desarrollar, pero algo muy importante y que quiero y que como medio queremos señalar es que pareciera que con esto se quiere fortalecer a los divulgadores de información o noticias más que a los medios y la actividad periodística en sí.
Minuto porque tenemos problemas de conexión y si queremos escucharlo ya vamos a tratar de arreglar este problema, pero mientras tanto vamos a saludar a la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Tamara Argote. Representante, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarnos a esta conversación. Representante, para usted, ¿cuál es la necesidad de que el gobierno impulse esos medios digitales alternativos y comunitarios? Bueno, pues es una necesidad fundamental. Los medios alternativos y comunitarios cumplen uno de los principales papeles en el desarrollo de la sociedad, por supuesto democrática y pluralista, porque son los medios que garantizan y permiten esta interacción, sobre todo territorial, de la información. Es una necesidad que se ha venido, pues, como empequeñeciendo, ¿cómo se dirá? Minimizando, pues, por esta lógica de conglomerados muy fuertes que acaparan de alguna manera la información y debilitan los medios más pequeños, los medios alternativos y la comunicación independiente. Entonces es fundamental. Representante, también saludamos a esta hora a Julián Daza. Él es directorista distrital del Partido Conservador, profesional en gobierno. Julián, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y pues hombre, es súper importante que el gobierno le esté apostando a invertirle a estos medios comunitarios, a estas nuevas plataformas digitales y que busque que la información llegue cada vez más a más rincones del país. Lo preocupante son las maneras en las cuales lo está buscando desarrollar, con quiénes está aliando para generar estos procesos y qué realmente quiere el gobierno con esto. ¿Quiere hacer algún favor político? ¿Va a pagar algún favor? ¿Está pensando en una campaña política a futuro? ¿O realmente es una visión más bondadosa que está generando para que más colombianos tengan acceso a la información y apoyar esos mecanismos independientes para ello? Yo quiero preguntarle al señor Rodrigo Acosta qué tan difícil es financiar un medio alternativo y ustedes, bueno, cómo se financian, cómo hacen para sostenerse y qué tan independientes pueden ser. Sí, a ver, depende del tipo de medio comunitario alternativo. Los medios, por ejemplo, impresos requieren pues de todo el tema de imprentas, pues de la papelería, los medios de televisión, las licencias pertinentes, televisión comunitaria, la radio comunitaria, pues las frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces el financiamiento hasta donde se ha venido haciendo es a través de la misma producción propia, el tema de alguna democratización de los gastos de divulgación, de proyectos de financiamiento, por ejemplo, de secretarías de cultura a nivel regional, de alcaldías, sobre todo en el tema de producción, de manera pues que lo que hay que notar aquí más es cuáles son esas asimetrías regulatorias que pesan en contra de la democracia y del derecho a la comunicación. Entonces, por decir algo, ¿por qué a RCN y Caracol le dan potencias de 30.000, 100.000 vatios de potencias y a una emisora comunitaria solamente le dan 150, 250 vatios de potencia? ¿Por qué se obliga a un reuso de frecuencias a las emisoras comunitarias cuando se pueden dar potencias o utilizar nuevas tecnologías de la información sin que ello lleve a coartar los derechos de los medios masivos? Entonces, estamos hablando simplemente de una democracia de los factores necesarios de la producción. Tenemos varios problemas, por ejemplo, el pago de derechos de autor, donde se vienen todas estas asociaciones de derechos colectivos de autor. No hay ventanilla única, el Congreso ha olvidado sacar esta ley de ventanilla única, entonces Ejeda, Saicoasimpro, todos cobrando lo mismo. Le hemos dicho al gobierno que ya es la hora de que se regule este tema que está afectando a la radio comunitaria, a la televisión comunitaria. Entonces, sí somos independientes, eso quiero ser supremamente claro. Aquí no hay pago de absolutamente ningún favor, porque en esa medida, entonces le digo al dirigente del Partido Conservador, si es que entonces le han pagado entonces favores a los medios tradicionales que han tenido toda la pauta durante todas estas décadas. Estamos hablando de más de 1 billón de billones de pesos al año, por ejemplo, durante el gobierno de Juan Manuel Santos o durante el gobierno de Duque. No, aquí lo que estamos pidiendo es simplemente pongámonos a tono con la normativa internacional de la UNESCO, del mismo llamado de la OEA,
en el sentido de que no puede haber discriminación en la hora de la adjudicación de la hacienda pública, es decir, de los gastos de divulgación. Y creo que no estaría mal que Colombia tenga una democracia económica, que hayan más voces, que hayan más democracia, que hayan más medios, y me parece que este es el camino en este momento. Sí, pero usted no participó en la campaña, por ejemplo, para que el presidente Gustavo Petro pues llegara a la presidencia. Y también le quiero preguntar, usted decía que apoyaba el proyecto de democratización de los medios de comunicación y usted ha estado participando en esas mesas técnicas con los congresistas. ¿Usted lo hace desde un lado independiente o usted también de pronto ha militado con los partidos que hacen parte de la colectividad? Podríamos decir que yo soy el principal promotor de la ley de medios. Recuérdese que el acuerdo de paz estableció precisamente varios elementos de democratización sobre el derecho a la comunicación. Yo represento a los medios comunitarios alternativos, periodistas independientes, pero a su vez presido la Central de Comunicación Comunitaria Alternativa. Y en la central pues no hay discriminación ni de ideas, ni de editoriales, a favor o en contra, no. Aquí le abrimos las puertas a todas las vertientes políticas y naturalmente uno como ciudadano, tanto como usted como cualquier ciudadano, tiene el derecho a elegir, a votar y desde lo individual tomar una postura política. Pero desde el punto de vista gremial tenemos una postura independiente, amplia y democrática y de un análisis crítico frente a los hechos nacionales, incluso a los temas de política nacional. Precisamente, Por ejemplo, frente señor, al Plan Nacional de... precisamente, señor Sí, Rodrigo, señora. ¿cómo garantiza usted que el financiamiento, el apoyo que le vaya a prestar el gobierno, pues no se convierta en una propaganda hacia las políticas de esta administración? A ver, los medios comunitarios alternativos nunca hemos tenido ese financiamiento. Todo lo contrario, la dependencia económica se podría esmirar para RCN, Caracol, la W, Revista Semana, que han estado siendo favorecidos en forma indiscriminada, y eso sí en forma excluyente, del pautaje Señor público, Rodrigo, es decir, de los gastos de divulgación. Entonces, ¿con qué evidencia dice usted la, que estamos siendo financiados de forma indiscriminada? La evidencia es que, por ejemplo, voy a hablarle de cifras. En Bogotá, de los 70.000 millones de pesos que se han adjudicado hacia todos los medios de comunicación, solamente el 1.3% ha correspondido a medios comunitarios alternativos y todo el resto ha correspondido en su orden a Caracol, Televisión, RCN y Revista Semana, El Espectador, El Tiempo. Entonces, mire, obsérvese que entonces estaríamos más bien haciendo la controversia si por esta adjudicación de la hacienda pública en beneficio, sobre todo casi en forma monopólica, a los medios de comunicación tradicionales, ellos han tenido más bien un alineamiento político en contra precisamente del cambio. Entonces, ahora que se está pidiendo que se democraticen los recursos, porque yo como colombiano pago los impuestos cumplidamente, a mí me gustaría que hubiera democracia económica y que, por ejemplo, también incluso la asignación del espectro y de las nuevas tecnologías, los recursos del FUNTIC, porque hay normas de ley y normas internacionales que obligan que los fondos, por ejemplo, del Fondo Único de las Comunicaciones, no solamente vayan a financiar a RCN, Caracol o los medios tradicionales privados, sino que también fortalezcan los medios públicos del Sistema Nacional de Medios Públicos y fortalezcan también la televisión comunitaria y la radio comunitaria. Pero es que, señor Rodrigo, usted no me responde la pregunta, porque una cosa es que el gobierno entregue dinero para pauta oficial a los medios de comunicación masivos y también a los alternativos y también a los comunitarios, y la pregunta que le estoy haciendo yo, que es una muy diferente, es cómo garantizar que ustedes que respaldaron un proyecto político, una campaña y que hacen política a través de sus emisoras y de sus medios de comunicación, pues no los vayan a utilizar como propaganda, porque es que acá estamos hablando de recurso público y cuando se invierte en medios de comunicación pública, seguramente usted también lo sabe, tiene que ser precisamente para eso, para que sean para un medio público, no un medio oficial. Partiendo de una fundamentación totalmente falsa, involucrando a que los medios comunitarios alternativos hemos hecho una campaña a X partido, a X movimiento,
cuando vuelvo y te reitero, desde el punto de Yo vista no estoy individual, generalizando, estoy diciendo escúchame, su medio, porque usted escúcheme, hizo parte de una escúcheme, campaña. Usted, como Rodrigo escúcheme. Acosta, presidente de la Central de Comunicación Comunitaria, hizo parte de una campaña política. El resto de los medios alternativos y comunitarios no estoy diciendo que lo hagan así. De periódicos de la población con discapacidad, tenemos afiliados de medios dedicados a los temas del cristianismo, tenemos medios dedicados a temas de mujer, a temas de etnias, a temas de afrodescendientes, de grupos indígenas, de sectores poblacionales, de barrios, de manera pues que su apreciación no tiene fundamento. Vuelvo y le repito, uno puede desde el punto de vista individual tomar una postura política, pero eso no involucra una postura de gremio, de manera que usted no puede trasladar una postura individual a una postura gremial, porque no me parece que sea tan ético. Es como trasladar una postura de un director de un medio de noticias, de una postura individual a un medio de Caracol o la W, que no quisiera pensar que tiene una tendencia, por ejemplo, o en contra del gobierno o a favor de X político. No creo que sea así. Pero es que Digamos, sigue sin postura, responder, sí, sigue sin responderme, Le estoy señor respondiendo Rodrigo. Y directamente, es que es que usted no me puede decir que porque uno lo hacen, entonces nosotros también, o porque cómo así que entonces sí hubo una plata en su momento para Pero tales usted no puede medios y entonces se mezclar, hizo propaganda. Yo lo que usted le no estoy puede preguntando mezclar los claramente es cómo garantizar que esto no se convierta en una propaganda política. ¿Usted votó por algún político o no votó en estas elecciones? Yo no tengo por qué responderle por quién voté, yo Bueno, soy periodista. perfecto. En esa misma medida no tengo por qué responderle a usted por quién yo voté. No, yo no le Lo estoy único que preguntando le digo por es quién que es un votó. derecho. Le estoy preguntando es Pero cómo me regálame. garantizan ustedes que el Bueno, pero yo sí te financiamiento de pregunté. estos medios pues no se va a utilizar como propaganda, simplemente eso. ¿Cómo Pues, va a haber es esa natural. transparencia? Es natural y obvio, nosotros estamos regidos pues por una normativa internacional de la independencia, de la ética internacional, incluso las normas propias de la televisión comunitaria, de la radio comunitaria, nos obliga a que seamos de postura política y no existe sanción alguna de nuestros medios alternativos en el orden nacional, ni en el gobierno anterior, ni en el actual gobierno, y esperamos que eso siga así, que se siga manteniendo esa democracia política, dando voces a la ciudadanía desde todas sus vertientes, y bueno, creo que esa es la función que tenemos que hacer. Sí, pues para hacerle la próxima pregunta a la representante del Pacto Histórico, quisiera que viéramos la imagen que ya habíamos visto ayer del momento en que se anunció este programa de cultura digital para favorecer y también impulsar y promover a los medios comunitarios, a los medios digitales y también alternativos. Ahí vemos a la vicepresidenta con el ministro Zorro, el ministro de Cultura, y vemos a muchos jóvenes que pues han hecho campaña a favor del Pacto Histórico. Por ejemplo, vemos a Lalis, a Laura Beltrán, quien es comunicadora, que es muy reconocida por su activismo y también por hacerle campaña al gobierno nacional. También vemos a Medicen Wally, quien es otro influenciador, quien también es conocido por sus contenidos a favor del plan de gobierno, por ejemplo. Vemos también a Sergio Barbosa, quien ha sido presentador y quien también ha estado, periodista, y quien ha estado también muy cerca al Pacto Histórico. Y vemos otros jóvenes que pues son conocidos porque pues han hecho activismo desde el sector de la izquierda. Entonces, por eso le quiero preguntar, representante Tamara Argote, si vemos a todas estas personas que han estado apoyando al gobierno nacional, ¿cómo se puede garantizar esa imparcialidad en los contenidos que ellos vayan a hacer y que van a recibir también plata del presupuesto nacional? Bueno, yo quiero en primer lugar hacer una observación sobre esta experiencia legislativa que hemos venido adelantando alrededor del tema de la comunicación alternativa e independiente. Creo que es uno de los temas donde hay más pluralidad, porque en las audiencias que hemos realizado, en los procesos y en las mesas de trabajo donde hemos estado articulando organizaciones y pues colectividades, han venido de todas las fuerzas políticas, pero además organizaciones sociales, territoriales, identitarias. Eso me ha llamado la atención, porque yo también tenía un poco, antes de iniciar pues el escenario legislativo, estábamos en la organización social, y eso nos hacía pensar pues que las organizaciones de las que uno se rodea pues son de su más o menos de su misma trayectoria e idea. Pero en este escenario nos hemos encontrado con que de todos los lados y de todas las fuerzas políticas están requiriendo una normatividad, un marco normativo, un marco
ejecutivo, una gobernabilidad para democratizar la comunicación independiente y alternativa de todos los sectores sociales, territorios y fuerzas políticas lo están necesitando. Entonces, obviamente en este espacio que yo no conozco porque creo que o no me enteré o de pronto me invitaron y por como estaba justamente pendiente del plan de desarrollo, pues no le presté tanta atención. Creo que también responde a eso. Están muy atentas las personas que tienen una esperanza y muchísima expectativa en este proyecto, que yo creo que sí es democratizador. Yo creo que más bien tenemos que indagarnos si quienes hicieron tanta fuerza en el Congreso por eliminar este artículo que buscaba que no fuera desde la financiación pública, sino desde la pauta, se pudiera darle un aire a la comunicación alternativa, y es que la exclusividad en la pauta pues se controlara, se regulara. Y allí, pues obviamente que hubo una fuerza muy grande de congresistas que impidieron que este artículo pasara, y no quedó. Entonces, este artículo lo que hacía era buscar regular un poco esta fuerza que hace que no sea igualitario, que la exclusividad pues es un bloqueo, es una talanquera para muchos medios de comunicación para que puedan tener una pauta, y no tienen la fuerza, no tienen el desarrollo tecnológico, no tienen la potencia para salir en la luz pública. Entonces, yo creo que eso es importante que lo veamos para que disminuyamos la prevención, para que nos identifiquemos con esta necesidad que es un clamor no solo nacional, sino territorial. Las emisoras comunitarias, los periódicos, pero además el material audiovisual, todas las expresiones comunicativas de quienes no tienen la fuerza y que necesitan una oportunidad, así sea para asociarse y participar activamente de esta posibilidad que es democrática, pues lo tengan. Entonces yo creo que más bien es importante como bajarle un poco a la prevención de todos los lados y saber que esto es un espacio que va a garantizar, pues partiendo nomás de la idea de que buscamos como gobierno, pues yo como una congresista que está cerca de las ideas de gobierno, pues que se construya un sistema nacional de medios públicos, de medios que puedan contener a los medios alternativos y comunitarios, y que se le generen condiciones a través de la reglamentación, a través de la capacitación, a través de las herramientas para fomentar pues esta comunicación. Y eso que usted dice, representante Tamara Argote, es muy importante, porque definitivamente sí es necesario, urgente para el país democratizar la comunicación y que los medios alternativos pues puedan servir también como un canal para llevar información a aquellas regiones, por ejemplo, más apartadas, en donde no tienen la posibilidad de conexión a internet, para saber qué está pasando en Colombia a través de redes sociales y demás, o que ni siquiera pueden conectarse a los canales y medios masivos. Por eso quiero preguntarle al director distrital del Partido Conservador, Julián Daza, pues cómo cómo contribuir desde todos los sectores precisamente para que esa democratización sea útil y transparente y que sirva para el país. Bueno, yo quiero empezar hablando desde una perspectiva un poco más teórica, y es de los temas de opinión pública, opinión política y opinión publicada. Es muy importante que el gobierno, en ese escenario de generar una opinión pública mucho más amplia y una opinión que la gente pueda tener más acceso a la información y pueda tener conocimiento de las realidades que están pasando en el país, promueva los escenarios de las emisoras comunitarias, periódicos comunitarios y demás. Y todos debemos encaminarnos para que cada vez más colombianos tengamos acceso a la información y estemos mucho más informados con todas las cosas que están pasando en nuestros territorios. Es muy sencillo estar hablando desde Bogotá, conociendo la realidad de Bogotá y de las ciudades capitales, pero si nos vamos a Putumayo, si nos vamos a Puerto Iniriya, pues hombre, las realidades de comunicación y el acceso a la información que se están teniendo en estos territorios, pues cada vez son más reducidas, también por el acceso a las tecnologías de la información, que casi que son muy estrechas en esos territorios de la Colombia profunda que tenemos hoy en día. Me preocupa bastante es cómo el gobierno hace el anuncio de esta iniciativa, porque claro, estamos hablando aquí de medios comunitarios y alternativos, pero es que tampoco nos dan claridad sobre qué medios alternativos vamos a hacer. En este momento estamos hablando de medios
como el que representa el señor Rodrigo, que es una emisora comunitaria, y que, hombre, es loable esta labor que hacen por llevar información y dar las noticias del día a día que están sucediendo en los territorios de Colombia, que a veces desde Bogotá no conocemos. Pero también cuando hablamos de medios alternativos, tenemos que poner bastante la lupa, porque hoy en día que estamos en una sociedad más enfocada a los medios tecnológicos, donde desde un celular podemos hacer un medio de comunicación, montamos una página en Instagram, en Facebook o en YouTube y ya somos un medio de comunicación alternativo, pues hombre, tenemos que mirar ahí, porque sí, el gobierno dice que va a poner unos recursos para estos medios de comunicación, pero el pool de asesores que nos brinda son TikTokers, son escritores, son gente que se pasa todo el tiempo tuiteando y brindando información, pero no son gente que está en el territorio, en esa Colombia profunda, que puede ayudar a mejorar los mecanismos de comunicación en ella, sino que pareciera que no se van a enfocar en esas emisoras o periódicos, se van a enfocar en esas plataformas digitales para que estos TikTokers, estos influencers, estos tuiteros puedan hacer un escenario de capacitaciones para que los nuevos internautas tengan mecanismos digitales de medios de comunicación, tal vez para dar información más a favor del gobierno, tal vez para dar información conveniente para ellos, o quién sabe para qué tipo de información. Eso es algo que veremos a futuro, pero sí preocupa si vamos a hablar de medios de comunicación, porque no tenemos expertos en temas de comunicación reales. Bueno, está Sergio Barbosa, que ha sido director de programas de televisión, pero más allá son meramente influencers, que pareciera que los medios de comunicación, que son los que van a llevar información al territorio, no van a estar tan priorizados como si otros mecanismos de difusión de información. Sí, Julián, pues precisamente nosotros invitamos al Ministerio de Cultura, el viceministro de Creatividad encargado no nos pudo acompañar, sí nos enviaron pues algunos bullets como una información que nos puede ayudar a fortalecer también pues todo este discurso. Por ejemplo, nos dice que tiene contemplado el Ministerio de Cultura para este año 437 millones de pesos para apoyar a los medios comunitarios, alternativos y digitales, y que el propósito es fortalecer la gobernanza en los territorios y que pues estas personas puedan ayudar a contar las realidades de las regiones desde sus narrativas. Y por eso le quiero preguntar a Jacobo, quien está desde el Huila con su periódico y bueno, con su medio independiente, para que nos cuente qué tan difícil es contar la realidad desde el Huila sin tener como ese apoyo por parte del gobierno o pues desde otros sectores. Hola, pues es bastante complejo, sobre todo por los recursos, ¿sí? Mantener independencia implica que quienes financian el medio, cómo se recibe la financiación del medio, hay que tener mucho cuidado, se hace una evaluación constante y quienes hacen parte del medio también se autoevalúan y los evaluamos para evitar que no terminemos siendo un foco de proselitismo, pues como termina pasando en el Huila concretamente con muchos medios. Entonces, es bastante difícil y el hacer periodismo como lo hace La Gaitana, que es un periodismo más enfocado hacia el análisis, hacia la investigación, pues con el pasar del tiempo se va dificultando, ¿sí? Uno quisiera creer que programas como el que el Ministerio de Cultura quiere desarrollar va a fortalecer precisamente eso, va a ayudarle a pequeños medios que quieren narrar lo que ocurre en sus lugares, pero pues parece que lo que quieren es difundir noticias. Y pues eso no tiene nada malo, pero en Colombia hace falta que se retome el periodismo de investigación, hace falta que se retome el periodismo de análisis. Pues en estas últimas semanas hemos visto lo que ha traído una falta de rigurosidad en múltiples temas y que pues eso en últimas desinforma, ¿sí? Concretamente en el Huila, que es un departamento donde ocurren mil y un cosas, poco se habla de lo que allí ocurre, hay mucho silencio y también es porque al nosotros no tener los recursos no solo económicos, sino también estamos muy expuestos, ¿sí? Bien sabemos y la FLIP ha hecho un muy buen trabajo exponiendo casos de violencia contra periodistas y pues que atentan contra el periodismo, pues todo el tiempo hay amenazas, uno dice, bueno, me meto en este tema, no me meto en este tema, y aprecio, ¿y a son de qué? ¿Sí? Es cuáles van a ser las repercusiones. Entonces, al menos desde nuestro caso, es bastante complejo, y si estos programas estuviesen diseñados para fortalecer esa investigación y precisamente que sean los departamentos, los municipios, quienes hacen el periodismo, quienes hablan,
pues perfecto, pero parece que es un programa igual a los que hemos visto a lo largo del tiempo, que simplemente con estándares de Bogotá queremos que todo el mundo hable en los mismos términos y difundir, y ya, pero pues es más complejo que eso. Usted dice que, que mantenerse es complejo, sobre todo porque hay amenazas, porque los recursos que pueden llegar al medio hay que saber de dónde provienen, no es fácil saber si son dineros ilícitos o algún interés político. ¿Usted qué piensa frente a esos dineros que se le otorgan a personas como influenciadores o medios que quizás no están tan expuestos como sí lo están los periodistas en las regiones? Pues respecto a los influenciadores, creo que es como todo. ¿El dinero para qué es? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ese dinero, de ese rubro? ¿El objetivo es fortalecer los medios de comunicación o el objetivo es difundir lo que pensamos? ¿Sí? Y creo que acá aparece lo segundo, y eso es preocupante. Y claramente, al enfocarnos nada más en este tipo de personas que divulgan la información, pues desprotegemos a las otras que están metiendo las manos constantemente en temas bastante peligrosos, en temas que implican corrupción, narcotráfico, lavado de activos, y pues bueno, estamos más expuestos y entonces uno dice, bueno, el programa pues no está cumpliendo su objetivo. ¿Ustedes, por ejemplo, sí recibieron esa invitación por parte del gobierno o ya estaban enterados? No, precisamente es otro de los problemas. Nosotros nunca nos enteramos de estas convocatorias, no hay una divulgación real, no se informa. Sí, o sea, todo el mundo dice, no, el territorio, Colombia profunda, bla, 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 pero pues no llegan a ningún lado, se llegan a Bogotá. Sí, entonces nosotros nunca nos damos por enterados hasta hoy y uno dice, bueno, pero pues, ¿qué es eso? ¿Esa plata dónde va a ir? Uno entra a la página del Ministerio de Cultura y tampoco encuentra nada, uno encuentra un tuit del viceministro. Entonces pues no hay una publicidad real y eso dificulta el acceso. Grave, Camila, porque se Gravísimo. supone que están democratizando la comunicación, o por lo menos esa es la idea del programa, y entonces están dejando por fuera a estos medios comunitarios, a estos medios que desde las regiones pues tienen las que sortear uñas. tantas cosas, trabajar con las uñas, y se supone que para eso es para fortalecer es a esos Claro. medios, no a los influenciadores, no a los activistas, todo, sino sí. a los youtubers que opinan a favor del gobierno. Sí, y es que, mire, el Ministerio de Cultura nos dice lo siguiente: el objetivo de este programa es impulsar la apropiación de los nuevos medios y las narrativas digitales desde la producción, circulación e intercambio de contenidos diversos en el desarrollo de formatos innovadores como los de redes sociales para promover el reconocimiento de las identidades del patrimonio cultural, la gestión viva y creativa de las artes y de la memoria. Y para eso hay varios estímulos, como por ejemplo, voy a mencionar dos: una beca de relatos convergentes para comunidades étnicas, que es de 45 millones de pesos, o una beca de creación audiovisual con dispositivos móviles, que es de, bueno, son 5 becas de 18 millones cada uno para un total de 90 millones de pesos. Entonces, esos son los estímulos que les van a dar a esos medios digitales, alternativos y comunitarios, y pues lo que se está pidiendo es que haya una diversidad y que no solo se beneficien personas que han hecho campaña, que ya son reconocidas y que pues también tienen cómo impulsar sus proyectos. Seguramente les hace falta divulgación del programa para que más medios y más personas a nivel nacional, creadores de contenido, se enteren y puedan Ojalá. aplicar a estas becas y sea completamente transparente el proceso y además competitivo, que todo el mundo pueda participar y que haya pues opciones para que se lleven esos dineros que, recordemos, pues son recursos públicos. Muchas gracias, Camila. Y No, gracias también a sus muchísimas gracias. invitados. También a nuestros invitados, a Rodrigo Acosta, Julián Daza, Jacobo Quintero y a la representante Tamara Argote. Muchísimas gracias.